Bien, bienvenidos a Foro Chat Iberoamérica. Hoy estamos iniciando el mes de febrero con Foro Chat Iberoamérica con unos invitados especiales. Los llaman los BIM trastornados. Son desde España, tres amigos, tres personas profesionales que han hecho del Building Information Modeling un modo de vida. Así que bueno, hoy conversaremos con ellos. Así que iniciamos el Foro Chat Iberoamérica de este año 2022 con muchas ganas, con muchos temas bien importantes, porque eso nos va a permitir que ir trascendiendo durante estos 48 capítulos, episodios que vamos a tener durante este año 2022. Invitarlos entonces a que en esta semana tenemos nada más y nada menos que a la gente de BIMRAS, al podcast, uno de los podcasts más famosos y que está haciendo trascendencia y que deja una huella importante, una impronta, que es lo más importante de todo esto acerca del Building Information Modeling y la transformación del sector AECO en España y que ha trascendido a Europa. Así que aquí vamos a tener los BIM trastornados, muchachos. Así que aprovechemos esta oportunidad de tener a Rogelio Carballo, Evelio Sánchez y Rafa Tenorio. Uy, Rafa, qué foto te han puesto. Sí, esa es la que conseguí. Esa es la que conseguí. Ese es otro Rafa Tenorio, ya te digo. La pantalla. Bueno, eso lo editamos. Lo editamos. No. Si quieres, deja de grabar. Y quito esa lámina. No te preocupes. No, déjala, por favor. Eso mismo. En BIMRAS no solemos cortar demasiado, así que... En el puro estilo BIMRAS, no hay problema. Okay, excelente. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de BIM, obviamente, cómo se implanta en las organizaciones y las empresas desde el punto de vista de estos tres amigos. Y vamos a hablar, por supuesto, de ese podcast tan famoso, BIMRAS. Así que, bueno, bienvenidos a Foro Chat Iberoamérica, a los BIM trastornados. Saludos a todos. Muchas gracias, Hola, ¿qué tal? Francisco. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la bienvenida tan maravillosa. De hecho, a mí me dan ganas de ponerme al otro lado y escuchar qué nos cuentan estos de BIMRAS. Hoy vamos interesante. Rafa, no, ese señor Rafael Tenorio. Este señor con barba, ¿quién es? O sea, me equivoqué. Este que está aquí no es el otro. Sí, ese Rafael Tenorio no es el nuestro. Rafa, reconozco que hacía años que no te veía sin barba y me ha sorprendido tu aspecto. Sí, sin gafas cambia mucho, ¿eh? También cambia. Bueno, bien. Es un chascarrillo. Vamos a conversar de BIM. ¿Por qué tenemos que conversar de BIM? Empezando por ahí. Digo yo, ¿por qué? Vamos a ver. Habiendo tantos temas. ¿Por qué tenemos que conversar de BIM? No sé, nosotros hablamos de BIM nosotros. Sí, ¿no? Sí, claro. A veces. Bueno. Francisco, nosotros llevamos ya, este va a ser el quinto año que se publica el podcast ininterrumpidamente días 1 y 15 de cada mes. Hoy precisamente cuando estamos grabando hemos publicado por los pelos, pero a tiempo, el último episodio. Y cuando empezamos a hacerlo, nosotros hablábamos de BIM porque nos apetecía. Después resulta que además de apetecernos hay gente que lo escucha, con lo cual, pues mira, nos apetece todavía más. Y si nos vamos realmente al fondo de lo que preguntas, hay que hablar porque todavía hay muchísima gente, todavía hay muchísimos profesionales que parece que les cuesta subirse al carro de la transformación digital y decir que decirle adiós a las herramientas CAD tradicionales y pasar a un entorno en el que trabajar de una forma, entendemos que mucho más evolucionada y aprovechando mucho más las herramientas que tenemos ahora mismo disponibles. Pero bueno, esta es la opinión así que hay que hacerle poquito caso. Seguro que Rogelio o Rafa tienen opiniones mucho más formadas. Yo creo que aquí hay una gran parte, cuando se habla de transformación digital, de crecimiento personal. Entonces, bueno, como podéis ver, nosotros somos jóvenes empresarios. Pero has crecido bastante, ¿eh? Una gente así, digamos, en lo mejor de la vida, pero que llevamos años, empezamos a trabajar con programas que pasaban por encima del CAD tradicional hace mucho tiempo. Hace más de 2 décadas. No digas cuánto. Sí, déjalo así. No digas cuánto, mucho tiempo. Y no deja de ser todo esto una cuestión de mero crecimiento personal. Cuando se habla de transformación digital, no hay transformación si no hay transformación de las personas, ¿no? Y nosotros cuando nos juntábamos a hablar sobre estos temas, en realidad lo único que estábamos haciendo era compartir nuestro deseo de crecimiento personal.
Y así ahí seguimos. Quiero decir que en el fondo a veces hacemos hasta el chascarrillo de que nos estamos pagando unos másters a través del podcast porque podemos contactar con gente que sería imposible de otra forma que nos transmitieran parte de sus conocimientos prácticamente de forma gratuita, ¿no? No, sí, prácticamente, no pagamos a nadie. Efectivamente, nunca hemos pagado a nadie por venir al podcast. Y además lo hacen y nos lo agradecen, o sea, es que es maravilloso. Por eso creemos que efectivamente este proceso de transformación digital, que es, digamos, como transformación digital 2.0, porque ya no fue la transición al CAD desde los tableros de dibujo, sino que ya es una transición a modelos informáticos desde el CAD, está alimentada por un mayor sentido de comunidad o por una mayor sensación de que es necesario intercambiar conocimientos y compartir experiencias, porque es algo mucho más complejo. Y ahí estamos, ¿no? Por eso creemos que efectivamente este es uno de los privilegios que tenemos, porque yo lo veo como un privilegio. Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Ya te voy a dar la palabra, Rafa, un momento. Que estamos compartiendo años. Foro Chat Iberoamérica también tiene 5 años, ¿no? Y algo comparto con ustedes mucho esto, porque también, igual que ustedes, mis invitados, yo a ustedes ni los he cobrado ni les he pagado para que estén ni nada. Leches, o sea, esto era gratis. Exactamente. Y lo que quiero decir que nace por una voluntad, nace por querer amor a lo que estamos haciendo, y muchas veces me han dicho por hacer historia, ¿no? Si ven todos los capítulos de ustedes y ven todos los episodios nuestros, aquí vemos toda una historia, ¿no? Desde que nació hasta que estamos en la actualidad, ¿no? Rafa, tu percepción. No, iba a decir que el comentario, que no os creáis lo que dicen estos dos personajes con sus comentarios con esa pretensión de trascendencia, porque realmente lo que hacemos es reunirnos para llorar por el trabajo, ¿no? Es decir, para el que mal me ha ido con este programa, que no me funciona Revit como quiero, porque no me funciona Excel, o que no se hace igual, o que se me han olvidado las claves del correo, que es una cosa que le pasa mucho a Evelio. Sí, y lo que hacemos es yo creía que le pasaba eso a un amigo tuyo. Para llorar por el trabajo. A un amigo mío de gafas, sí. Un amigo tuyo de gafas y Bárbara le pasa eso habitualmente. No, en realidad, y bueno, este chiste es un poco para, bueno, en fin, para introducir la conversación, agradecer todas las palabras tan amables de presentación, y que en realidad, como dicen mis compañeros, lo hacemos para pasarlo bien principalmente, para hablar de nuestro trabajo, porque día a día trabajamos con este software, y para conocer a muchísima gente durante estos 5 años que hemos conocido y que hemos tenido la suerte de conocer. O sea que es un lujo, como por ejemplo estar hoy aquí. Fundamentalmente, Francisco, a ver, yo no sé por qué tenemos que hablar hoy de BIM, pero lo que sí sé es por qué hablamos nosotros de BIM, y es para aprender, precisamente. Porque el hecho de transmitir, el hecho de a veces tener que investigar un tema para poder hablar de él, a veces investigar al invitado para investigar, bueno, saber qué es lo que ha dicho, que nos pueda transmitir y demás, a nosotros nos supone muchas veces ese reto, ese acicate para investigar también nuestros propios procesos de trabajo. Y entonces, al final, es una retroalimentación constante que, bueno, yo creo que cualquiera de los tres, a lo largo de este tiempo, ha conseguido incorporar dentro de sus flujos de trabajo procesos que se han visto modificados precisamente por la intervención de algún compañero que haya aparecido en el podcast, o precisamente por estar trabajando sobre un tema concreto y llegar a conclusiones, compartirlas entre nosotros mientras preparamos el episodio correspondiente, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, pues a mí por lo menos me ha servido y me sigue sirviendo de motor de investigación, de motor de aprendizaje, y por supuestísimo, que además es que nos divertimos mucho haciéndolo, con lo cual, bueno, si uno aprende y se divierte, lo aprende 2 veces. Así es. Yo igual, ¿no? Si yo sumo todo lo que he aprendido durante estos 5 años, los temas que hemos tratado, yo me siento afortunado, ¿no? Afortunado de poder estar junto a personas como ustedes y muchos otros invitados. El año pasado tuve 50 invitados, o sea, el año antepasado tuve 30 más, o sea, y que la mayoría son, algunos repiten, pero la mayoría son diferentes, ¿no? Entonces, ese bagaje intelectual, ese bagaje de conocimiento que uno transmite, eso es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo un podcast como BIMRAS puede hacerlo, ¿no? ¿Cómo trascender y cómo mantenerse en el tiempo? Eso es importante.
Bueno, no creas, lo de mantenerse es una cuestión de cabezonería. Si nosotros en su momento dijimos que vamos a publicar día 1 y 15 y recientemente lo hemos dicho en el episodio número 100 que sacamos a principios de enero, Rogelio no contaba con que llegásemos, no sé, pero a los 3 meses. A los 20, vamos. A los 20, ya, ¿dónde dejaste tú los 20? El tema es que... efectivamente el único truco para mantenerse es querer estar. Cierto es que además de la cabezonería de los tres por estar cada 15 días entregando un episodio, están los comentarios de toda la comunidad que hay alrededor de VMRAS que alientan de forma constante a que surjan temas nuevos, a que aparezcan nuevos invitados, a que, en fin, que se genere una necesidad por nuestra parte, una necesidad de dar respuesta a temas que nos interesan y que nos llaman la atención, que nos gusta, como digo, comentarlos entre nosotros y que aprovechamos precisamente para trasladarlos en forma de podcast. Cuando nos preguntan, que lo han hecho varias veces, ¿no se os acaban las ideas? Nuestra respuesta siempre es la misma. Por ideas lo que se nos acaba es el tiempo, pero las ideas, vamos, ni de lejos. Sí, y aparte, además hay una cuestión que yo creo que en ese sentido, Evelio lo describe muy bien, alguna vez te lo dice, ¿no? Hay una diferencia entre ser serio y ser aburrido. Aburrido. Lo mismo ser serio que ser aburrido. Serios somos muy serios. Yo creo que los temas que tocamos los tratamos con toda la seriedad de la que somos capaces. Que a veces, bueno, puede parecer que no sea divertido, que sea más que divertido. Pero lo cierto es que lo que no hacemos es, o que pretendemos no hacer, es tratarlos de forma aburrida. Entonces, el hecho de, y nos lo han comentado muchas veces, el hecho de transmitir, de comentar estos, bueno, temas que a veces son, bueno, pues un poquito áridos o un poco con un punto técnico excesivo, el poco hecho de tratarlos... ¿no? Poco digeribles, a veces. Sí, a veces son poco digeribles, ¿no? pero bueno, creo que sí hemos conseguido de alguna forma encontrar un tono en el que compartirlo con cierta cercanía, que por otra parte reconozco que no es mérito de ninguno de nosotros, porque cualquiera que nos conozca sabe que no hay mucha diferencia entre cómo hablamos o cómo tratamos un tema en el podcast o cómo lo tratamos en el tú a tú. A fin de cuentas, VMRAS nació precisamente como una charla entre amigos que se reunían para comentar un tema como tal, como amigos. Con los aciertos y desaciertos, ojo. Tenemos fama de ser un poco canallas. Bueno, tú eres un poco canalla. Yo soy un santo varón, un angelito. Una bellísima persona y un angelito. Sí. Estás en la lista de canonizables. Parece que no estoy muy arriba, pero estoy ahí. Rafa, no te dejan hablar. ¿Qué pasa? No, efectivamente, siempre es así, son unos canallas. Es que es el técnico de sonido. Todos los que están aquí son unos canallas. Soy el técnico de sonido, como dice Belu, y tengo que estar siempre pendiente de que escuche todo bien. Entonces, por eso estoy callado en mi esquina. Otra cosa después es que se reproduzca bien, pero escuchar se escucha. Sí, escuchar se escucha bien. Pero espero que haya cosas que hagas mejor. Pues pocas más. No fuerces. Bien, bueno. Vamos a hablar a la audiencia que creo que está también queriendo saber cómo implantar el BIM, ¿no? O sea, cómo yo, y hablo de nuevo, digerir esa información y cómo aplicarla, ¿no? Porque hay mucha información, hay muchos podcasts, yo me meto en Google y consigo mucha información, en YouTube ni se diga cuántos videos, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo puedo yo segmentar la información, saber que esa es la información que necesito, que es fidedigna, que es profesional y que de esa manera yo la puedo usar? A ver, la respuesta es muy sencilla. Ponerla en práctica no es tan sencillo. La manera de filtrar esa información es con criterio. ¿Qué pasa? Que ese criterio, claro, ponerlo en práctica tampoco es tan inmediato. Pero ¿cómo formo yo ese criterio, Evelio? O sea, ese es el problema. O sea, te digo cómo lo hemos ido formando nosotros. Claro, o sea, ustedes tienen de pronto 10, 12, 15 años de experiencia, ¿no? Vienen arrasando, yo también, yo tengo 8 años aproximadamente. Con lo cual, nosotros más que criterio lo que tenemos es bofetadas que nos hemos dado y que pretendemos no repetir. Entonces, efectivamente, al final es una cuestión de
cuando arrancamos, más prueba. Y, bueno, de la parte de prueba y error había más error que prueba, o por lo menos se igualaba bastante. Y lo que toca es pues mirar hacia bueno, los que se dicen referentes, hacia los referentes y a los que no se dicen referentes pero están ahí alrededor. Y a partir de ahí tratar de casar o de preguntarse qué hay más allá del discurso que cada uno de los que podamos tener una cierta voz en estos medios lanzamos, y valorar si realmente lo que nos están contando tiene algún interés, por ejemplo, algún interés más allá de la difusión, ver si tiene también bueno, algún tipo de realidad por detrás que lo avale. En fin, básicamente los mismos pasos que vamos a dar para validar si nos compramos un modelo de coche o si nos compramos una casa en Habla determinado claro. sitio. Tú quieres decir que empezar, porque BIM no es Revit, pero tampoco es Archicad, Wallplan, Efectivamente. sino Pero que bueno, lo que quieres decir es que efectivamente si el comienzo, el primer paso en este cambio o en esta transformación de una forma de hacer proyectos y de entender el proceso constructivo empieza porque te compres una licencia de un programa en concreto, ese paso ya está mal dado. efectivamente. Esa es si la información que estás recibiendo es una información de sentido comercial, en el sentido de que esto va de programas, pues ya estás empezando mal, ya estás empezando con un problema, porque esto no es un tema de programas. Se puede hacer BIM con modelos que sean completamente agnósticos respecto al programa que los ha creado, que es Lo lo que ha que dicho. incluso debería ser. Lo que ha dicho. ¿Te das cuenta, Bueno, a ver, Francisco, me dejáis que estos señores, hablar y digo lo que sea. O sea. que estos señores no respetan ni siquiera un niño con gafas que ha levantado la mano para hablar? Sí, sí, me estoy dando cuenta. Yo Esto también. es tremendo. Yo iba a levantar la mano también, pero te estoy dando a ti Pero la nada, oportunidad nada, primero. nada. Bueno, Lo que Francisco, pero a ti como niño ya no te vemos, ¿eh? Las cosas como son. Gracias, gracias. Las cosas como son, no nos engañemos. En realidad, bueno, en mi opinión, lo que hay que hacer es lanzarse de cabeza y sin pensarlo demasiado. Como decía antes Evelio, te pegarás muchas bofetadas, como nos las pegamos todos múltiples veces cuando empezamos con algo nuevo. Yo lo tengo muy fresco. Bueno, han cambiado de trabajo recientemente, he empezado una obra, un proyecto nuevo. Bueno, esos tránsitos siempre son de prueba y error. Pues es más, he tenido que trabajar con un software nuevo que no conocía mucho, vamos, ni mucho ni poco, lo conocía muy poco, más bien. Y prueba y error, es decir, y vas Pero sacando las porque, por cosas ejemplo, Rafa, tú ahora y que vas te has buscando metido... tu camino, vas buscando la información que te interesa. Casi inconscientemente sabes la que merece la pena y la que no. Eso es un bagaje que vas teniendo y que vas formándote a lo largo de tu aprendizaje como técnico, ¿no? Pues, y así es como hemos hecho todos, yo creo. Pero ¿cómo haces para no Perdona, mirar o para no atender a determinadas voces? Pues porque las voces que no van al quid de la cuestión que yo quiero resolver no me interesan en ese momento, ¿sabes? O Por sea, eso, intento ir... ya tú tienes un criterio fijado, fíjate, ¿no? Ya tú Claro, puedes claro, sí. discernir, ¿no? Claro, la Sí, experiencia sí. ya te pueda decir qué tomar y qué no tomar, ¿no? Sí, por ejemplo, una cuestión que parece de cajón, ¿no? Pero si vas a informarte sobre un determinado software, es bastante probable que la casa de ese software, la firma de ese software, tenga información sobre él que te puede ser más útil que otra que puedes encontrar que no sea de él. Por ejemplo, ¿no? Es algo de perogrullo, pero que no siempre es... No, Sí, que a veces cuesta más ir a la fuente que... Claro, muchas veces nos buscamos lecciones, cursos, tutoriales, tal igual, y a lo mejor darle un doble F1 en el programa, te sale la ayuda y puedes ir a buscar lo que necesitas, o sea, más fácilmente, ¿no? Más En directamente. esto, basado en mi experiencia de años recientes y lo último, ¿no? De los podcasts y de los episodios que he tenido, ¿no? En conversaciones con, ustedes saben que tuve a Ignasi, a Marilena Pla y al presidente del Building Smart, ¿no? Entonces, yo creo que estábamos conversando de la normalización y la legalización del BIM, ¿no? Y una de las conclusiones que sacamos de ahí fue que no hay recetas. O sea, el BIM inicialmente fijaba recetas, ¿no? O sea, fijaba como unos pasos, ¿no? Haz esto primero, 2, 3, 4, tal. No, a estas alturas no hay recetas, no hay guías en sí, o sea, todos son elementos que me pueden ayudar a,
Efectivamente. Y hablo también de un BIM a la medida, ¿no? O sea, el BIM no es igual para ninguno de nosotros cuatro. Cada implementación va a ser diferente, ¿no? Eso es lo bueno del BIM ahora. Pero resulta que el estar así me deja más como en el desasosiego, ¿no? O sea, no sé por dónde comenzar, ¿no? Pero siempre hay puntos de anclaje a los que recurrir. Hay normativas, hay guías, hay documentos que podemos tomar como referencia, como base para empezar a trabajar nuestra forma de hacer las cosas. Y en ese sentido tienes toda la razón. O sea, Rogelio, Rafa y yo trabajamos con softwares distintos, trabajamos con entornos de trabajo distintos, trabajamos con hasta nomenclaturas distintas en algo tan inmediato como los archivos. Pero eso no quita que podamos, cada vez que tenemos que sacar un trabajo adelante, ponernos de acuerdo en cómo trabajar. No quita que podamos de forma perfectamente sincronizada decir, bueno, pues arrancamos por aquí, planteamos esto con este determinado proceso y lo sacamos adelante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, aunque haya seguido pasos distintos, al final ha llegado a cuestiones de fondo que son las mismas, que es la organización de la estructura de información, es la importancia de los procesos antes de las herramientas y es la comunicación constante para que el trabajo y el equipo pueda estar funcionando. Entonces, fíjate que yo hablo de procesos, hablo de comunicación y hablo de estructuras que poco tienen que ver con... o sea, no he dicho ni Revit, ni Archicad, ni Allplan, ni Edificios, ni SketchUp, ni AutoCAD. He hablado de cuestiones que son completamente transversales. Entonces, por ahí hay una vía en la que cada uno, efectivamente, desde el desasosiego que puede generar inicialmente esa abrumadora cantidad de información a la que se ve abocado, pues tendrá que escoger un punto de anclaje. Insisto que el tema de normativas es un punto de anclaje que yo considero bastante válido, y experimentar a partir de ahí. Experimentar con la idea clara de que no siempre va a acertar a la primera. Como a ninguno nos gusta equivocarnos, lo que hacemos normalmente es mirar a otros que admiramos o que respetamos. Bueno, pues exactamente lo mismo. Y cuando vemos que lo que alguien que admiramos y respetamos no funciona, a lo mejor es una pista para decir, oye, a lo mejor estabas admirando o respetando a la persona equivocada. Ojo, que también puede ser simplemente lo que a mí me funciona no tiene por qué funcionarle a usted. Alberto. Bueno, si te das cuenta, de lo que estás hablando es puro sentido común. Quiero decir, en un mundo en el que los proyectos son cada vez más complejos y más necesaria la colaboración de más actores, es lógico que sea necesaria un lenguaje para entenderse entre todos, que haya comunicación entre los actores de la forma más fluida, que haya formas para intercambiar información que antes no era necesario y además que haya formas de controlar los errores y dar resolución a ellos. Es decir, que no estamos hablando de nada Nada que nuevo. no es inventar la rueda, desde luego. O sea, claro, aquí a lo mejor, Francisco, ahí en Latinoamérica lo veis distinto o lo veis menos, incluso menos transformador de lo que es, porque pues ahí es más habitual la colaboración de arquitectos con ingenieros. En nuestro entorno, el arquitecto es Dios. Y como somos dioses, nosotros lo hacemos todo. Somos hombres orquestas en los que nos cae toda la responsabilidad de toda la parte del proyecto, desde el cálculo de estructuras, cálculo de instalaciones, el proyecto en sí, la dirección de obra y demás. Por lo tanto, aquí nuestro problema cultural es mayor, en el sentido de tener que abrir esa colaboración a agentes externos, hasta la legislación se nos pone en contra. Pero no deja de ser lo lógico, porque es que evidentemente cada vez es más complejo hacer un proyecto de arquitectura, un proyecto de construcción. Cada vez intervienen más especialidades y bueno, se ha convertido en algo completamente imposible hacerlo de una forma autónoma. Entonces, bueno, con ese Rafa, camino y con ese entorno, bueno, sí, mira, ahí. Rafa, ¿cuánta gente estáis en obra y tenéis que coordinaros? Ahora mismo estamos empezando y somos poquitos, pero bueno, sí, la obra anterior hemos llegado a ser pues, cerca de 500, a lo mejor trabajando con todos los locales y demás, ¿no? Bueno, sí, sí. Pues como para que cada uno vaya disparando por su lado. Claro, Pues porque sí. como que para que cada uno le llame un plano de una forma, para que cada uno le llame a un elemento de una obra de una forma, como para que la comunicación y las cuestiones a resolver se hagan de forma por telégrafo, ¿no? O sea, es que esto cae de cajón, ¿no? Yo creo que no hay más que... No hay mucho que... Y después está la otra cuestión que claro, que es que a veces perdemos un poco la perspectiva de los recursos que tenemos hoy en día, pero cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, el primer programa que utilicé
digamos, que hacía muros en vez de líneas, se llamaba Architrion y funcionaba sobre un Mac 2. La primera versión de Archicad era el año que yo probé, era el año 97. O sea, yo tenía que esperar para cada regeneración de la vista 3D. Tenía que esperar. Según el modelo también en AutoCAD, ¿eh? Sí, bueno, yo recuerdo estar pensando en tener clarísima la diferencia entre redibujar y regenerar. Y redibujar todo lo que podías y regenerar solo cuando no quedaba más remedio. Que a veces somos recuerdo conscientes del avance que ha habido en todo este campo y que hoy en día hacer una prueba con un software es una cuestión trivial, pero cuando nosotros empezamos a hacer una prueba con un software era una cuestión complicadísima. Bueno, ya para empezar localizarlo, ¿no, Rogelio? Para empezar localizarlo. Hoy te localizarlo, te bajas una demo de cualquier herramienta antes de probarla y la analizas, ves si te encaja y si no te encaja buscas otra. Yo llegué a Archicad porque encontré una caja en una estantería que estaba sin usar, si no, no sabía que estaba allí, ¿sabes? O sea, imagínate que llega a estar esa caja con Allplan en vez de con Archicad. No, bueno, lo intentaste, pero eres un fracasado, ya te lo digo. Con poca atención también debo decirlo. Yo recuerdo que para poder unir esos programas, algunas veces yo tenía que irme al MS2, a la base, hacer un código para que me los pudiera unir una entre sí. O sea, era una cosa, yo me acuerdo aprender todo eso. Y yo decía, Dios mío, qué complejo, pero bueno, era lo que había, ¿no? Sí, aquí éramos maestros de hacer autoexecs para que funcionara determinado programa. Que conste que me lo decís y llevo toda la mañana metido en un terminal Linux. Bueno, pero lo tuyo es vicio, quiero decir. Sí, también es cierto, pero llevo ese vicio, disfrútalo. Pero yo recuerdo la primera versión de 3 Studio Max para MS2, entonces. MS2. Que hacer un render te llevaba una semana para una cosa que eran 4 polígonos. Y hoy en día tenemos máquinas que mueven millones de polígonos, calculan ray tracing en tiempo real, hacen auténticas virguerías. Rafa, que está hablando de Blender. Efectivamente. Las barreras de entrada han bajado al suelo. O sea, a pesar de que los costes siguen siendo altos, porque las licencias son caras y más, si lo piensas fríamente, las barreras de entrada, en todos los términos, incluso en la información también, porque hoy en día puedes preguntarle a cualquiera en cualquier momento. Si alguien tiene una duda sobre Archicad y me contacta por Twitter o por LinkedIn o por lo que sea, yo se lo voy a resolver. No, le vas a contestar, que le resuelvas es otra cosa. Bueno, eso es cierto. Rafa, habla. Las licencias son caras. No, cállate. Como contrapartida hay muchísimas más opciones, ¿no? Es decir, hay licencias muy caras y licencias más baratas. Y hay mucho otro tipo de software que, bueno, que a lo mejor tiene una barrera de entrada, como puede ser Blender, efectivamente. Una barrera de entrada pues muy, muy dura, y quizás no sea la herramienta adecuada para hacer un trabajo muy extenso, pero también existe FreeCAD, ¿no? En fin, herramientas que están en desarrollo constante y que tienen un futuro, me refiero dentro de BIM. El presente está más que eso consolidado, ¿no? Pero un futuro dentro de BIM que muy prometedor. Es decir, sí, las licencias siguen siendo caras, pero la oferta cada día es mayor de todo tipo de dispositivos. Y hay una cuestión que yo creo que hay una cuestión que creo que es significativamente diferente a esos inicios o esa parte en la que de forma nostálgica estábamos refiriéndonos, que es que ahora la capacidad de intercambiar conocimiento dentro de una comunidad es brutal. No. Porque antes, no hace tanto, el intentar encontrar un foro en el que hacer una pregunta y tener respuestas razonablemente rápidas y con un nivel alto de calidad, pues no estaba tan asequible. Sin embargo, ahora mismo cualquiera de nosotros puede encontrar distintos foros en los que lanzar esa misma pregunta y encontrarse con profesionales de primerísimo nivel que nos dan su punto de vista. Ojo, a veces yo no busco verdades, busco puntos de vista, y que permite además ese tipo de lugares de encuentro, de redes de profesionales, permite el intercambio de opiniones y el intercambio de experiencias de forma muchísimo más rica a la que podíamos tener pues cuando Rogelio echó mano de esa caja de Archicad olvidada en una estantería. Sí, quería comentar algo. Quería comentar una anécdota que me contaron estos días pasados, la semana pasada.
sobre una licitación en Chile, ¿no? Saben que Chile el cobre es más o menos el metal más importante y las grandes empresas están en Chile, ¿no? Y son empresas muy grandes, donde obviamente están haciendo proyectos en BIM para todo su trabajo civil y minero, sobre todo, ¿no? Me indica el PM del proyecto que no puede atender ahorita la reunión porque va a una reunión de la Caja del Seguro, que si la puede pasar después de las 12, no sé, 12, 1 de la tarde, si es posible, por favor, me confirma, gracias. ¿Esa conversación era tuya? Sí. Entonces, ¿se escuchó la conversación? Sí, se escuchó una conversación, Rogelio. Se me cruzó disculpadme. Ajá, entonces, la licitación cuando sale, a pesar de que es minera, precisamente sale con Blender, ¿ok? Con el programa Blender, ¿no? Que es obligatorio para hacer el proyecto en Blender. Y quedó desierto. No me extraña. ¿Okay? Quedó desierto. Haber avisado que se presentaba Rafa. No lo digo por nada, o sea, no habían empresas, ¿no? Que minero en Blender, o sea. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Empezaron a crear un protocolo dentro de la licitación. ¿Qué pasa si yo tengo Blender, que es el que yo necesito, y trabaja la empresa licitatoria, trabaja con Revit? ¿Qué pasa si estoy usando Blender y estoy usando Archicad? ¿Qué pasa si estoy usando Blender y estoy usando otro más? ¿Me entiendes? Hay no sé cuántos protocolos dependiendo para que pudieran licitar las empresas y empezaron a crear un protocolo interno de cómo pudieran hacer el match entre uno y otro y adicional los elementos, los entregables, ¿no? Y los entregables en qué formatos y todo eso. Pienso que es necesario llegar a eso o podemos irnos a un sistema, bueno, usted, Evelio, por lo menos sistemas más abiertos, que en donde no haya una prerrogativa de tal software para que yo pueda licitar, porque es que se empiezan a crear como subgrupos, ¿no? El subgrupo Archicad, el subgrupo, ¿no? Autodesk, el subgrupo... Pues le digo, Blender. Francisco, que no solo podemos, sino que debemos. Debemos y de forma, además, objetivamente necesaria. Hay una cuestión que a mí, por supuesto, de buenas a primeras uno vería con cierto agrado que en la licitación se solicitase un determinado software por su capacidad abierta, por su capacidad de ser accesible a todo el mundo y demás. Sin embargo, el mismo argumento que me dice que no quiero ver Revit, Archicad, Allplan o cualquier otro, Vectorworks, cualquier software nombrado dentro de la licitación es el que me dice que no quiero ver tampoco un software open source. ¿Por qué? Porque lo importante no es la herramienta con la que gestiono la información. Lo importante es la información que genero a partir de ese contrato. Y la información que genero es la que tiene que estar en un formato abierto y accesible. Entonces, tan malo es que aparezca Blender como que aparezca Revit. Sobre todo porque se está enfocando a una determinada herramienta y a una forma, está obligando a las empresas licitantes a escoger una determinada herramienta de trabajo. Cuando lo razonable es decir, oiga, yo no le voy a decir a usted cómo tiene que hacer las cosas, le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Dígame a dónde tengo que llegar y yo ya me encargaré de llegar hasta ahí, con las herramientas que tenga, que pueda o que necesite. Pero no me diga usted si yo tengo que hacer un coche plegando chapa de acero o con un molde de fibra de carbono. Peor. Que nadie me diga que tenga que utilizar determinada marca de estampadora de acero. Efectivamente. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? El tema no es tanto la herramienta que se utiliza, que puede utilizarse cualquiera de ellas. Cada uno utilizará la que, como decía, la que le sea más accesible, la que le conozca mejor, la que cualquiera. Pero el foco debe ponerse por parte de la empresa y por parte de, en este caso, la administración que hace la licitación, el foco debe ponerse en cómo van a entregar una información para yo poder utilizarla. Ojo, para poder utilizarla, para poder reutilizarla y poder almacenarla. Porque cualquiera de los que tenga pues, una mínima experiencia con software técnico en los últimos 15 años habrá visto pasar formatos y formatos que habrán quedado en desuso, que habrán quedado arrinconados. No sé, muchos probablemente no recuerden el WordPerfect 5.1, pero WordPerfect, cuando nació Word... Qué viejo eres. Sí, ya lo sé, pero chico, es la anécdota que tengo, por eso la repito. Hay despachos... bueno, WordPerfect fue durante mucho tiempo el software de procesado de textos más utilizado, con un formato completamente cerrado.
Y además un formato que se descontinuó de tal manera que ni siquiera había recientes importadores que puedan leer esos formatos. ¿Qué pasa con todos los contratos que se firmaron entre los años, no sé, 90 y 95? Que se generaron esos textos en un formato que ahora es completamente irrecuperable. Bueno, no es completamente irrecuperable, pero que supone un esfuerzo grande de recuperación. Bueno, creo que la reflexión debería ir por ahí. ¿Qué información necesito y qué voy a hacer con esa información? Sobre todo cuando las administraciones públicas, primero, manejan dinero público, con lo cual tienen una obligación, digamos, moral, que va muy por encima de la que tienen los compromisos que pueda tener un particular. Y esas obligaciones morales yo creo que van en dos sentidos. Uno, precisamente, es hay información accesible y reutilizable para todo el mundo en formatos que a todo el mundo le resulten disponibles. Y después está también la cuestión de la neutralidad tecnológica, que es decir, no puede ser que una administración pública favorezca un determinado tipo de tecnología. ¿Alguien se imagina que una administración sacara a concurso un suministro de vehículos y que dijesen tienen que ser de esta marca? Nadie lo vería completamente lógico, ¿no? O que no, que necesito un suministro de folios para oficina, pero tienen que ser todos de una marca que yo diga. Eso sería completamente inaceptable. No sé por qué aceptamos ese tipo de procesos en nuestro sector y se ven completamente lógicos, cuando lo que importa realmente es el producto final. Yo cuando me compro, no sé, un coche, no le pido al fabricante que me diga con qué software lo hizo, qué actores intervinieron en él y cómo se comunicaron todas las partes. Quiero el producto final, ¿no? Y es lo que dice Belio. Lo que intentan las administraciones es la información que se reciba y que se reciba en formatos que no supongan para la administración un bloqueo o un cepo, ¿sabes? Una cárcel tecnológica de aquí a 20 años, en la que pues, esa información sea irrecuperable, sea inaccesible, o hacerlo suponga pagar un peaje que no viene a cuento. El secuestro tecnológico del que hemos hablado en más de una ocasión en Libros. Y que hablaremos en unos días en TDH, además. Efectivamente. Bueno, fíjate, acaba de sacar Rafa colación, TDH. Cuéntales qué es. Cuéntanos. TDH es nuestro nuevo proyecto que tiene 5 semanas. Como nuevo. Nuevo era hace 5 semanas, ahora ya es un proyecto consolidado. Es un proyecto consolidado, un nuevo podcast que como teníamos muchas horas de sueño, pues decidimos arrancarle una más a la noche y hacer un podcast, esta vez semanal, sobre transformación digital centrado en el sector eco, con el foco en el sector eco, pero abierto a lo que se nos ocurra. Entonces, cada semana hablamos de un tema en concreto, ¿no? Esta semana, el que publicaremos pasado mañana, hablamos precisamente de esto, ¿no? Del secuestro de la información por algunas aplicaciones de anotación. Excelente. Cortitos, ¿Cómo les da tiempo para todo eso? ¿Cómo les da tiempo para todo eso? Cuéntame, porque a mí... No nos da. Yo no casi nos da, no... Francisco, es mentira, no nos da. Es que me no siento... pensándolo demasiado. Tenemos 3 chinos en Shanghái que hablan igualito que nosotros. Bueno. Okay. Y vidas muy miserables. Pues yo me siento identificado, yo no tengo tiempo. A mí en breve me traerán un platito de sopa aquí para que pueda seguir comiendo mientras trabajo con el látigo encima. Sea, cuando te veamos con la cucharita ahí es porque ya está. Un ceviche, por favor. Excelente. Hablando de eso, estos días fui invitado por la Universidad Nacional de Colombia a dictar una charla a los jóvenes, creo que eran de tercer semestre de ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia. Y estábamos hablando precisamente obviamente, de transformación digital y un poco de BIM, ¿no? Y uno de los estudiantes me habló, profesor, ¿cómo hacemos para que los obreros que están en la obra posteriormente, que son los que van a hacer la obra, conozcan de BIM y sepan que ese proyecto fue en BIM y puedan manejarlo? Que obviamente les importa a los obreros si ha estado en BIM, si ha dejado de estar. Esto es una discusión que hay con frecuencia, que a mí me hace cierta gracia cuando dicen es que mi cliente no quiere saber nada de BIM. Y digo, ya, ni el mío quiere saber si le entrego el proyecto en CAD, ni hace 20 años o 30 años quería saber si le entregaba el proyecto con plumilla o con estilógrafo. Nuestros clientes lo que quieren no es un proyecto en BIM. Eso tenemos que meternos en la cabeza, pero completamente. Nuestros clientes quieren un buen proyecto
en un precio razonable, en el plazo de tiempo que nosotros le hemos dicho que se va a hacer y con el coste ajustado. Con pocos errores. Con pocos errores. Bueno, no, sin errores. No sin que errores. Con pocos errores, lo que es sin errores. ¿Qué pasa? Que para conseguir eso, una de las mejores herramientas que conocemos son las herramientas BIM. Pero el proyecto, el cliente no quiere un BIM. Nadie llega a la carnicería y dice, me dé un BIM, ¿no? O me dé un cuarto de kilo de BIM. No. Tú llegas a la carnicería y quieres un buen corte de carne. Punto. No le preguntas cómo han criado, cómo han matado al ternero, a la res. No le preguntas si la han tenido en tal o cual sitio. No le preguntas si la han trasladado en barco o la han trasladado en camión. Tú lo que quieres es llegar a casa, abrir el paquete, tener lo que tú esperas, tener tus expectativas cubiertas. En nuestro caso, las expectativas, como digo, las del cliente son un buen proyecto que le permita en tiempo y plazo, en el coste que él ha decidido que puede embarcarse, hacer ese proyecto. Y Francisco ha preguntado por cliente o por obrero. Es que la situación al final es la misma. La situación es la misma. El obrero, cualquiera de los miembros de la cadena, lo que quiere son unas instrucciones claras de lo que tiene que hacer. Otra cosa es que esas instrucciones claras se las puedas hacer llegar de una forma más cómoda a través de unas herramientas BIM. No, obviamente, yo creo... por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, si es personal de obra directamente, creo que ya por la pregunta, y bueno, en todo caso, si no me tomo mi speech. yo ya lo he hecho en mi cabeza, así que lo suelto. Claro, ahora ya lo voy a soltar. Hace poco también comentábamos al respecto, ¿no? Que en lugar de pensar tanto en casco de realidad virtual, en tablets y en dispositivos tecnológicamente súper avanzados, habrá que pensar qué es lo que hay en obra que tienen todo el personal y por el cual le podemos transmitir información, la información que nosotros creemos que tiene que tener para construir. Y casualmente, todas las personas que trabajamos en una obra llevamos al menos un teléfono móvil. Entonces, quizás una vía de entrada del BIM, al final, en obras sea a través del teléfono móvil. De los dispositivos móviles, vamos, en definitiva. Es que la pregunta, disculpa Rogelio, es que la pregunta venía, porque hay un mito de que yo no tengo ya que imprimir planos, ¿ok? Y que esos planos de obra ya no existen. Y que, ¿me entiendes? O sea, es el extremo, ¿no? Entonces, esos extremos, cuando se habla de BIM, bien, esa hipertransformación digital de la obra, eso todavía no existe, ¿ok? Entonces, Francisco, ¿cómo llegar a eso? ¿Realmente crees que debemos llegar a eso? Y lo digo porque pensando en un entorno en el que hay pues bastante gente que difícilmente es capaz de leer unos planos, ¿cómo puedo pretender que maneje un modelo BIM? Es la pregunta. Yo ahí lo tengo claro. O sea, no creo que sea el objetivo. El objetivo, si la transformación digital es abandonar el papel en obra, me parece loable, pero no creo que esté acertado. Y sobre todo pensando que hay procesos que son mucho más digitalizables y que ni siquiera les prestamos atención. Procesos en los que realmente cambiaríamos las condiciones en las que pues todas las cadenas, todos los eslabones de la cadena pueden participar y que no tienen, por decirlo de alguna forma, entrenamiento ninguno al respecto. Nos preocupamos de que no haya planos en la obra, pero no nos preocupamos de cómo van a llegar esos no planos a la obra. Hombre, pues empiece por pensar que usted está a lo mejor utilizando el medio de comunicación menos optimizado para hacer ese proceso. No siga enviando correos electrónicos interminables con modelos BIM que nadie va a atender porque el canal que usted está utilizando con esos correos es completamente inútil. No funciona el BIM, no, lo que no funciona probablemente sean sus comunicaciones. Eso es claro. Disculpa, Rogelio, ¿vas a comentar algo? No, que abundando en lo que decía Evelio antes sobre, efectivamente, que nadie pregunta de dónde viene la carne, sino que lo que quieres es un buen kilo de carne, nosotros tenemos claro que la palabra BIM tiene que desaparecer. O sea, esto es... Totalmente de acuerdo. Sucederá. Lo dije el año pasado, final, y esto generó un revuelo aquí en Latinoamérica. Hay detractores, hay gente que está de acuerdo, y yo dije, es que la palabra BIM ya no es Building Information Modeling de hace 5 años, 4 años. O sea, eso
Ahora es un acrónimo de algo que se está gestando, se ha venido gestando, pero ya no es BIM porque es Building Information Modeling. Y yo creo que es algo que sucederá como cuando se hizo la transición del tablero al CAD. Ya nadie pregunta porque, oye, ¿tú qué eso de CAD qué viene siendo? Lo tenemos asumido como parte de nuestra cultura de trabajo y esto será exactamente igual. Llegará un momento en que trabajar en BIM será trabajar en tu parte, en la parte que te corresponde esa metodología y será por hecho que eso es así, nada más. No hay que estar justificando ni software, ni entraremos en los procesos, igual que entramos en los procesos de documentación de un proyecto. Pues esto es lo que hay. A mayores, sí que probablemente haya un proceso de transformación que sea más complejo, que lleve más tiempo o menos tiempo, pero yo tengo claro que además es deseable que la palabra desaparezca para que nos deje hablar de otras cosas que son más importantes, porque, como bien dices, BIM se entiende hoy por BIM algo que dentro de 5 años seguramente no se entienda. Se entiende otra cosa muy distinta. Nosotros empezamos con aquello del edificio virtual, en los archicaderos empezamos con aquello del edificio virtual, pero eso ya no es BIM, eso solo es una parte que tiene que ver con el modelado y parte de la innovación, pero al ritmo que se suceden las innovaciones tecnológicas y las capacidades que se va desarrollando o adquiriendo la industria para ponerse al día, pues evidentemente, probablemente dentro de 5 años tengamos una conversación muy distinta sobre lo que significa la vanguardia tecnológica en nuestro sector y estemos hablando, entendiendo que lo de BIM es otra cosa muy distinta, ¿no? Rafa lo identificaba en un episodio, no recuerdo cuál, que hablábamos de algo sobre BIM Job Offers, el servicio de empleo que mantenemos, y lo ejemplificaba con la dificultad o con la desaparición del término BIM dentro de las ofertas. Eso es verdad, trabajo. Sí. Comenta. No, efectivamente, uno de los servicios que tenemos, el BIM Job Offers, que es un portal de empleo que publicamos todos los días una oferta de trabajo relacionada con BIM. Bueno, cuando empezamos este proyecto hace 3 años, bueno, pues era sencillo encontrar oferta de trabajo que tuviese en BIM en el nombre de la oferta. Pero el año pasado nos dimos cuenta, bueno, en el 2020 nos dimos cuenta de muchas cosas. Bueno, primero cómo se ha movido el trabajo por el tema de la pandemia, cómo se paró el trabajo, cómo pudo recuperarse, pero sobre todo que BIM dejaba de desaparecer de las ofertas laborales y empezaba a aparecer en el corpus de la oferta. Es decir, se da por sentado que un arquitecto, un ingeniero civil o el perfil que fuera, tenía que saber manejar ArchiCAD, Revit, el plan, Cloud Compare, el software que fuera o el grupo de software que fuera, ¿no? Porque es otra cosa también. BIM la metodología BIM no es una herramienta concreta y ni siquiera es una sola herramienta, ¿no? Sino es saberse mover también, es una de las muchas cosas que tienes que saberte mover entre muchas aplicaciones. Y efectivamente comprobamos cómo la palabra BIM estaba desapareciendo de las ofertas de trabajo, desde el título de la oferta de trabajo, en favor de recuperar el título de, bueno, se busca arquitectos, se busca ingeniero civil. Es curioso, pero es adelantar lo que vosotros comentabais, que efectivamente BIM está abocado, en la palabra BIM, es decir, a desaparecer, ¿no? A una normalización y a una banalización, a lo mejor dentro de las necesidades, de los requerimientos que haya respecto de un perfil determinado. Sí. Yo recuerdo, porque como dice Rogelio, yo tengo ya una edad. Eres un señor. Yo soy un señor con barba. Que recuerdo que... Disculpa aquí aquí en el tono de BIM trastornado. Todos tenemos barba, ¿no? Algo barba y gafas. Sí, pero uno lo llevamos mejor y otro lo llevamos barba, gafas. Okay. y el pelo con una distribución poco uniforme. Sí, algunos nos peinamos un poco más, otros menos, pero bueno. No se deje llevar por las apariencias. Aquí es donde se aprecian las virtudes del contrapicado, ¿no? Recordamos todos hacia los finales de los 80, principios de los 90, cómo se empezaban a ver ofertas de empleo, demandas de empleo de arquitectos, de ingenieros que supiesen manejar CAD. En algunos casos, concretamente AutoCAD, pero bueno, la situación era exactamente la misma que estamos viviendo de un tiempo a esta parte, con arquitectos, ingenieros, técnicos en general que sepan manejar BIM, bueno, a veces con poca fortuna en la redacción de las ofertas y también, bueno, muchas veces con específicamente Revit. Bueno, pues de la misma forma que desapareció esa necesidad o esa condición para acceder al puesto de trabajo
con conocimientos de CAD porque se han dado ya por supuestos y porque digamos que ya vienen incorporados dentro de las características implícitas de la oferta, a día de hoy estamos en ese momento en el que poco a poco se va dando por supuesto que el conocimiento de BIM es como dicen los ingleses, un must, es algo que tiene que venir. Una commodity. Efectivamente, una commodity. Ya después, dentro de la oferta, como decía Rafa, haré la distinción de, bueno, pues además tiene que ser específicamente con esta herramienta. Pero digamos, el corpus general está admitido que ya es una cuestión inexcusable. De dominio público. Ya es de dominio público. Y cada vez, esto evidentemente cada vez va a ir a más. O sea, no es algo que de repente deje de pedirse, no, es que llegará un momento en que directamente no será una cuestión a la que se entre en discusión. Y esa normalización, además, yo entiendo que va por el camino también de que las experiencias sobre BIM, que hasta ahora han sido tremendamente teóricas, porque salvo 4 megaproyectos, en esto me encanta desmitificar, ¿no? Salvando grandes proyectos, la verdad es que la aplicación total de una metodología desde la cuna hasta la tumba, hasta el reciclaje de un edificio, no ha sucedido nunca. O sea, o por lo menos no ha sucedido a gran escala o de forma mayoritaria. Todos aplicamos lo que podemos de la metodología en el ámbito en que nos corresponde, pero de forma organizada y con sistemática, pues está empezando a suceder ahora. Yo creo que desde los 2 últimos años para aquí es cuando realmente se está empezando a notar que ya hay, digamos, un corpus con el que poder relacionarse. Y algunas de las cosas que proponía BIM se quedarán fuera porque no resultan rentables para la industria o porque resultan, digamos, poco interesantes o porque las ventajas son marginales. Y otras se quedarán estandarizadas como algo con lo que tendremos que trabajar sí o sí porque ya es parte de la profesión o parte del sector, ¿no? Recuerda, Rogelio, en el episodio 100 que publicamos e hicimos retrospectiva de los 4 años de BIMRES, el tema que preguntamos a todos los invitados que habían pasado por estos 4 años de BIMRES, preguntamos qué era lo que más habían visto que había cambiado en el entorno BIM en estos 4 años. Y curiosamente, había varios temas que se repetían. 5 años, te voy a corregir. 5 años, tío. O sea, ya sé que no te pasa el tiempo, pero a mí sí. Por mí no pasa, no hay más que ver. No, por ti no, por ti. Pues una de las cuestiones que se repetía de forma más mayoritaria era la normalización del BIM. El cómo el cliente ya empezaba a entender cómo pedir los modelos, ya empezaba, cómo se iba ya a cuestiones mucho más específicas dentro de lo que se estaba manejando. Y esa normalización es la que tiene que acabar, pues hundiendo el podcast de BIMRES, porque dejaremos de ser necesarios como tales, y yo estaré encantadísimo de que así sea, de que no haya que hablar más de BIM. Porque será efectivamente una cuestión transversal, normal, muy evidente y además que nadie se va a plantear si debe ser de una forma u otra. Es más, nosotros lo decimos muchas veces, la pregunta para el que ahora mismo esté planteándose cómo entra o cómo no entra o por qué entra en el manejo de estas herramientas y de esta metodología, le decimos que cambie por completo el objetivo. O sea, la pregunta no es por qué entrar en BIM, la pregunta es cuándo entrar en BIM. Si no quieres ser una obsolescencia tecnológica, pues evidentemente... Claro, habrá quien todavía dibuje los planos en papel vegetal y con estilógrafo o con pluma de oca y mojando un tintero de vidrio, pero lo más habitual no es eso. Excelente. Ustedes han venido evolucionando estos 4 o 5 años que han venido, ¿no? Tienen el BIMcast como podcast, tienen BIM Yoga Offers, tienen también, por supuesto, el webinar de los viernes, ¿no? Que también tiene otra audiencia, ¿no? Y cada uno de ellos es una audiencia, ¿no? Es un segmento, ¿no? También tienen, por supuesto, los BIMfluencers por Twitter, ¿no? Y ahí me quería detener en este momento, ¿no? Lo acabo de ver ahorita que salió. Y ¿cómo creen ustedes que eso ha influenciado en el BIM o en los actores BIM, vamos a decir así, ¿no? Ese ranking de los 50 ha estado realmente, vamos a decir, ha ayudado a esos 50 que están ahí, o cómo ha sido ese manejo, porque bueno, es importante que la audiencia lo conozca, porque es un ranking importante donde, bueno, personalmente yo me veo reflejado hace un tiempo, pero otras personas deberían estar, otros no deberían estar. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo ha sido ese manejo
Te cuento manejo aquí bajo... una anécdota, Francisco, que puede dar a lo mejor respuesta a lo que estás preguntando, o un poco la idea de cómo está funcionando. Cuando empezamos a publicar, cada martes yo sabía que a las 10 de la mañana empezaba a sonar el teléfono. No a sonar porque me llamasen, que no creo que pocas veces me han llamado específicamente para eso, pero sí que recibíamos mensajes por distintos medios. Fundamentalmente, bueno, yo estoy en bastantes grupos de WhatsApp y en general recibía siempre algún mensaje comentando, ostras, pues a veces era, oye, ¿pero qué ha hecho fulanito para estar tan arriba? Otras veces era, pero ¿qué ha pasado esta semana que me habéis hundido? En fin, había una cierta atención al ranking que afortunadamente, bueno, entiendo que, o parece que los que están en esa lista de 50 van asumiendo que, bueno, que cada uno tiene una actividad en redes, la que sea, y pues va subiendo y va bajando. Dicho esto, ¿cómo ha cambiado? Pues dime tú cómo ha cambiado, porque realmente para nosotros nos excluimos voluntariamente de ese ranking porque, bueno, no parecía demasiado honorable el estar manejando a la vez que estábamos ahí. De hecho, muchas veces me he preguntado cómo estaríamos a día de hoy, y con cierta gracia. Pero lo cierto es que, pues sí, ha habido gente que se lo ha tomado con mucho... Bueno, que le ha afectado bastante el estar en unas posiciones en otras y que lo toma con una importancia que a lo mejor no sé si tiene o no, eso lo tendrán que decir los que lo consultan, pero vaya, los cambios que ha sufrido cada uno de los miembros que han pasado por ese listado, pues debería ser tú quien nos dijese, oye, ¿qué pasó la primera vez que te viste ahí y cómo te ha afectado profesional y personalmente el estar en el ranking? Yo sí creo que el ranking tiene dos cuestiones que sí que aportan valor, ¿no? Una que es tener una lista de gente a la que seguir porque aporta información relevante. ¿Dónde mirar? ¿Dónde mirar, ¿no? O sea, qué referentes puedes tener en un momento determinado. Y la segunda, darle valor a Twitter por lo que vale en sí mismo, ¿no? Twitter es una fantástica herramienta de contacto y de conocimiento de perfiles profesionales. No es LinkedIn en el sentido de que no tiene la seriedad en muchos casos de un entorno profesional, pero desde luego Twitter es una magnífica fuente de información muy desconocida y que tiene valor incluso como proyección profesional si lo sabes utilizar bien. Yo creo que muchos profesionales han descubierto que efectivamente pues ahí hay algo que si lo usas bien te puede dar algún tipo de beneficio, algún tipo de recompensa. Sí, no, de eso quería destacar que tú puedes ir a ese ranking y ver, concha, aquí están 50 personas o 50 instituciones, ¿no? Porque no solamente son personas, están también entes públicos y privados algunos, y que te permite tener un baremo, ¿no? Bueno, yo estoy interesado en tal y pues bueno, lo coloco, lo busco y veo cómo es ese perfil, ¿no? Y lo otro también, creo que es como algo propio, ¿no? Esos 50 que estamos, nos queremos mantener, o sea, es como un amor propio, ¿no? De querer duele bajar, lo sabemos. Duele bajar y cómo hacer para subir. Lo conversaba con Pedro Romero a final de año y ahorita a principios de año, ¿no? Pedro, estás bajando, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Otra vez arriba, ¿Cómo está de primero otra vez. Cuando estuvo de primero, dije, viste, lo conseguiste. Entonces, bueno, eso genera que tengas que manejar la información, estudiar más, porque eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, Twitter era para mí algo muy normal, no lo usaba, lo tenía, obviamente, hace tiempo, y cuando se dio la oportunidad, bueno, entré, yo no me acuerdo en qué número, pero creo que 40 y pico, algo así, ¿no? Y bueno, y ahí fui, ¿no? Fui indagando poco a poco cómo era la metodología, qué información poner, qué información no poner, y que eso fuera arrastrando, ¿no? Y me fuera arrastrando hacia arriba hasta que llegaron 3. Y dije, no, 1 no, porque está Pedro, ¿no? Por favor, Pedro, después David Barco y después yo. Cónchale, que estuviera en ese ranking de los 3 primeros en un momento determinado el año pasado, para mí fue, vamos a decir, una satisfacción personal, ¿no? Si me permites, Francisco, tú llegaste ahí, por lo que cuentas, seleccionando la información que trasladabas, haciendo
una búsqueda aplicando tu criterio a la información que de otra forma estabas a lo mejor dejando pasar por, bueno, pues por irrelevante o porque pensabas que no tenía sentido compartir. Y eso ha provocado que en tu caso pues hayas compartido de forma más activa, de forma más atenta ese tipo de información. Si hemos conseguido que eso lo haga, ya no te digo la mitad, el 20%, el 30% de las personas que están en la lista, yo creo que está más que sobradamente justificada la existencia de ese ranking. Porque habremos conseguido que haya una curación de contenidos que a cualquiera que se acerque por primera vez a la lista dirá, caramba, de los 50 a lo mejor la lista no sería el orden que yo le daría. Pero probablemente el 80% estén dando una información que yo valoro. Bueno, pues ya está, el objetivo está conseguido. Bueno, y además aquí, no, igual que Google no revela cómo indexa las páginas, sí, como claro, cuál es el page rank que le va asignando a cada una, nosotros tampoco le vamos a decir cómo valoramos, ¿no? Pero bueno, sí de hecho, a día de hoy sería difícil incluso para nosotros, si no, lo digo completamente en serio, o sea, hay tal cantidad de parámetros contabilizados en el algoritmo que, hombre, evidentemente podemos reestudiarlo y decir cómo está o cómo no, pero te aseguro que a día de hoy a mí me gustaría decir qué parámetros son los que pesan más, cuáles menos, sin tener que echar un vistazo al código. Pero sí que hemos estado, sí que ese algoritmo se ha ido refinando con el tiempo, ¿no? Quitando parámetros, o sea, haciendo que fuese más relevante, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una cuenta asociada a BIM, pero donde publico muchísimo contenido que no tiene nada que ver con BIM. Bueno, pues eso vamos a computarlo, ¿no? Vamos a meterlo ahí para que pese. Oye, ¿retuiteas mucho o es contenido propio? Eso también está contemplado. Quiero decir que a día de hoy ese ranking, desde luego, es mejor que hace 5 años, eso está claro. Y sí que es cierto que tiene, yo creo que sí que tiene una valoración más fiable. Rafa, ¿ibas a comentar algo? Rafa se ha quedado congelado. ¿Se quedó? Perdón. Que si ibas a comentar algo, que te vi que... No, estaba antes de lo que... No, perdí otra señal. De lo que comentaba antes Evelio, o sea, por lo que... O sea, sentirnos satisfechos, ¿no? de este trabajo, que si hemos logrado participar de algún modo con este ranking a la curación de contenidos en Twitter, pues eso, es algo para estar muy satisfechos. ¿No? Como con todos los productos o todos los proyectos que sacamos adelante, cuando nos dan muestra de interés por nuestros podcasts o si en el momento, para mí un momento que será clave será cuando alguien nos escriba, si se da ese caso, diciendo que una oferta de BJO le ha funcionado, ¿no? Que ha sido un trabajo, este tipo de muestras, que ya digo, con BJO todavía no se ha dado, pero espero que se dé algún día, son las que realmente nos hacen sentirnos satisfechos del trabajo que estamos haciendo. Pues, como dices, mucho y nos quita mucho tiempo, pero es muy satisfactorio. A mí me ha dado resultado, no lo coloco en el currículum vitae, pero para que sepan, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que cuando yo he lanzado algunas ofertas de trabajo, obviamente en BIM, ¿no? La gente me busca en el ranking, a ver dónde estoy. O sea que fíjense la importancia de pronto para Latinoamérica, no sé si para España, pero para Latinoamérica de pronto hay personas que hasta el ranking ha servido como un baremo, ¿no? Como parte de un baremo. Y si él está ahí es por algo. Total, ¿no? Bueno, muchachos, estamos llegando al final. Yo creo que ha sido excelente la conversación. Quisiera saber hacia dónde vamos. Este año 2022, 2023, 2024. ¿Qué nos depara de ustedes y hacia dónde vamos para cerrar este excelente episodio de... Yo creo que los tres podemos estar de acuerdo en que este año queremos que sea el año de BIMRAS Insiders. BIMRAS Insiders es la comunidad que, ya no sé, hace 1 año y pico, 2 años, arrancamos de forma, bueno, pues un poco, no voy a decir forzados, pero sí azuzados por la propia comunidad, por la propia el propio público que nos seguía en el podcast, nos reclamaban de alguna forma un espacio donde compartir, donde poder ir más allá de los episodios. Y arrancamos con un canal de Telegram inicialmente y después con un pequeño experimento en Discord que a día de hoy
pues ha dado una vuelta importante y que pensamos que es probablemente donde este año se nos vaya más tiempo. En una comunidad en la que encontrarse con profesionales de altísimo nivel. Decías antes Pedro Romero. Pedro está en la comunidad creo que desde el día cero. David Barco, que también está dentro de nuestra comunidad. Yo que sé, cualquiera, muchos de los que puedas estar pensando ahora mismo, seguro que o están o han pasado o hay forma de contactarlos desde la comunidad. Y hemos, creo que, generado un entorno en el que tanto las cuestiones técnicas como las cuestiones a veces, pues, no sé si es menos técnicas, pero sí las cuestiones alrededor de nuestra labor técnica están ahí tienen un punto donde encontrarse y donde poder en un momento dado lanzar cualquier pregunta, buscar una oferta de empleo, publicar una oferta de empleo y verla antes de que salga siquiera publicada en otras redes, o donde directamente pues en un momento dado encontrar un recurso o discutir sobre un enfoque de la metodología. Y sinceramente creo que hemos conseguido que BIM Insiders empiece a funcionar por sí sola, y yo desde luego es una de las cuestiones que más orgulloso puedo estar de cara a este año, y sin duda a la que meteremos bastantes horas. Sí, yo creo que lo que dice Belio, ¿no? Para nosotros es una cuestión en la que encontramos que hay muchísimo valor, ¿no? Tanto a dar como a recibir. Es increíble la cantidad de buenas cosas que han salido de ahí en el año y medio que llevamos con ella. Y para nosotros yo creo que efectivamente es lo que más ilusión nos produce y lo que creo que probablemente le dediquemos más tiempo en este año. Sin duda, esto es un trabajo de fondo, un trabajo entre comillas, pero que de lunes a domingo estamos trabajando en ello, ¿no? Pues las reuniones los vemos los domingos, los sábados preparamos pues newsletters, en fin, siempre nos tiene muy ocupados, pero con mucha ilusión, ¿no? Afortunadamente nos hemos reunido todos, un grupo de compañeros, compañeros, todos los insiders, me refiero, que muy participativos, con muchas ganas muy dispuestos a ayudar, a compartir, y la verdad es que es también otro de los proyectos por los que estar francamente satisfechos. Sí. Excelente. Bueno, muchas gracias por estar. Ha sido realmente para mí placentero, ¿no? Tenerlos y disfrutar estos minutos con ustedes. Igualmente. Porque realmente ha sido grato tener a los tres, por fin, a los tres bien trastornados acá en Foro Chat Iberoamérica. Bien, voy a compartir pantalla. No se vayan todavía. Voy a compartir pantalla para cerrar Foro Chat Iberoamérica y cerramos un minuto posterior, ¿no? Bien. Estamos entonces ya finalizando Foro Chat Iberoamérica en este episodio número 3 de la temporada 5 ya de Foro Chat Iberoamérica. ¿A quién vamos a tener para el próximo Foro Chat Iberoamérica? Vamos a tener al ingeniero Johnny Monjes. Johnny Monjes es un venezolano que está en la actualidad en Perú y que, bueno, nos va a acompañar en este episodio número 4 de la temporada 5, y estaremos hablando todavía de BIM, pero BIM relacionado con el tema de las infraestructuras. Entonces, bueno, un tema bien interesante. Vamos a ver algunos software, vamos a ver metodología de cómo abordar proyectos de infraestructura con la metodología BIM. Bien, muchachos, muchas gracias. Yo creo que uno de los temas es que para poder hacer BIM tenemos que tener barba, lentes, y bueno, eso lo vamos a colocar en la solicitud. Eso es. Y más de 25 años. Ah, bueno, perfecto, buenísimo. Yo tengo 26, 27 por ahí. Nada más. Yo de cada lado. Bien, muchas gracias. Felicidades a todos por haber estado. Muchas gracias a ti. Gracias a todos ustedes que nos acompañan semana a semana. Saludos a todos por el Chat Iberoamérica.